No queremos que se nos olvide orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y oramos. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En esta mañana, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Reconocemos, Señor, que no somos nadie, que tú eres el grande en medio nuestro, Padre. Yo me humillo ante ti, Señor, porque no soy nada ni no soy nadie, como dice tu palabra, que tan solo somos polvo y ceniza, siervos inútiles, Señor. Señor, ponemos nuestras vidas a tu disposición, oh Señor. Úsanos a todos en esta mañana, Padre Santo. Trae con bien a los hermanos que vienen en camino, Padre. Permítanos leer su palabra, Padre Santo, y aprender de ella, Padre Santo. Enséñanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leerlo, hermanos. Si gustan continuar de pie, por reverencia a la palabra, vamos a leer los últimos 6 versículos del capítulo 15 de Marcos, que es a decir, el del 42 al 47. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día del reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ellas estaban atentas. Amén. Pues ya oramos, hermano. Amén. Gracias a Dios. Le voy a pedir a mi hermano Darío si me pudiera hacer una lista de todos. Le voy a dar una hojita aquí, porque gracias, hermano. ¿Tiene pluma, hermano? Yo traigo, hermano. Ya que también traigo, pero gloria a Dios. Amén. Hemos orado, hemos leído la palabra del Señor. Amén. Y sabemos que la palabra del Señor es santa. ¿Cómo? César García, amén. César Manuel García me llamo, por eso a veces en el sobre de los diezmos le pongo César M. García. Hermano Rico. Juventino Rico, ¿eh? Amén. Amén. Y el 16. Sí. No, es Marcos 15, 42 al 47. Sí, Ramos, ¿eh? Sí, amén. Vamos a dar un poquito de tiempo que el hermano les pregunte el nombre a cada uno, ¿verdad? Para irnos con todo en el nombre del Señor. Amén. Sabemos que su palabra, ¿verdad?, es la verdad. Carlos Díaz. ¿Con Z ahora? Sí, con Z. Hermano Juan José Sánchez. Amén. Muchas veces se da, no, a mí me pasa eso. A la hora que estoy anotando los nombres se me olvida algo de alguno y estoy batallando ahí, ¿no? Y pues a veces se da bueno recordándolos cada día hasta que llegue el día que no haya problema. Amén. Y sí, sabemos que lo más importante en esta clase no es ni el que enseña, no es el que enseña, o sea, en realidad no lo es, sino que estamos estudiando la palabra del Señor, eso es lo importante. Sí, Señor. Amén, y que aprendamos de ella lo que ella nos quiere enseñar, ¿verdad? Con eso digo, ¿verdad?, que pues yo como hombre me puedo equivocar, ¿verdad? Todos estamos propensos, ¿verdad? Y pues debe ser uno lo suficientemente humilde, ¿verdad? Y que Dios nos ayude para poder reconocer nuestros errores, amén. No lo sabemos todo, ¿verdad?
Y Dios a todos nos da algo, ¿verdad? A todos nos da algo en especial. Amén. Y a veces es necesario que todos pongamos un granito. ¿Para qué? Para que todos nos edifiquemos. Amén. Para que todos nos edifiquemos. Amén. La introducción dice, llegamos al funeral del Señor Jesús. A continuación, veamos. Yo estaba meditando en algo, hermano. Yo llevo esta secuencia de este libro, pero ahorita vamos entrando a Semana Santa. Este tema, pues, cae con lo de Semana Santa, ¿no? Sí. Aunque yo ya tengo meses dándolo, ¿verdad? Pero en mi opinión, Dios, pues, lo preparó así. Sí. Amén. Y la gloria sea para Él. Amén. Dice, como fue requerido el cuerpo del Señor Jesús, el cadáver quedaba a merced de los soldados, quienes habrían arrastrado su cadáver con el de los dos malhechores ejecutados con él, para echarlo en la misma fosa. Pero había de cumplirse la profecía. Alguien que busque Isaías 53:9. Ahí está. Aquí vemos una profecía, ¿verdad? Vamos a verla ahorita, ¿verdad? Pero ahí está en Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en casa, en boca. Amén. Sí, o sea, vemos, ¿verdad? En el relato de los evangelios que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue crucificado en medio de dos malhechores, ¿verdad? Y se cumplió una profecía, o sea, todo sucedió por la profecía, ¿verdad? Nada sucedía porque a la casualidad. Isaías, ¿verdad?, había hablado muchos años. Yo he escuchado que son aproximadamente 600 años, ¿verdad? No sé decir la cifra exacta, ¿verdad? Yo no la sé bien. 750 años, ahí lo tenemos. Y o sea, a Dios nada se le pasa por desapercibido, ¿verdad? Lo que nosotros creemos es que nuestro Señor Jesucristo incluso ya ha visto el día de nuestra muerte, ya estuvo ahí, ya lo vio, ya lo sabe, o sea, incluso, ¿verdad? No, o sea, nos da a entender que no debemos de temer excepto a Él, ¿verdad? Estar bien delante de Él es lo único que nos debe de preocupar, ninguna otra cosa nos debe de preocupar, sino estar bien con Él. Amén. Amén. En el momento, bendiciones. En el momento que lleguemos a fallar a Él, pues es el momento de ir de rodillas delante de Él y decirle, heme aquí, Señor. Fíjese que ahorita el Señor está tratando, ¿verdad? Y esto es un paréntesis, con mi hermano menor. Estamos yo y él viviendo en el mismo apartamento, ¿no? Y pues suceden cosas, ¿verdad? Roces, fricciones, ¿verdad? Por decir algo. Y pues él se enoja, ¿no? De las cosas que hace uno a veces y bueno, hemos tenido alguna fricción. Y ahorita en la mañana yo le ofrecí un raite porque él necesita ir por allá, no sé dónde, le dije, yo puedo llevarte antes de dar la clase, pero tengo que regresar a las 9 al templo, ¿verdad? Le dije, ¿verdad? Y bueno, en fin, al último dijo que consiguió raite por otro lado, pero luego me dijo, ora por nosotros los pecadores, me dijo. Le dije, no pretendemos decir que nosotros no pecamos, le dije, lo que pretendemos decir es que hay que ir todos al que perdona pecados. Eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Tiene uno que explicar, ¿verdad? Porque uno, ¿verdad?, es fácil decir, sí, ustedes pecadores, o sea, no es así, ¿verdad? Nosotros sabemos que todos pecamos y por eso es necesario estar ante Dios todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos somos débiles, amén. Y hay que fortalecernos en Él. Pero sí, estábamos viendo Isaías 53:9, que ya se había dicho cómo iba a suceder con el Señor. Su sepulcro, su sepultura, dice ahí, pero vemos cómo Él fue muerto, ¿verdad? Fue crucificado, ¿verdad? Él dio su vida, ¿verdad? Son asuntos profundos, son temas profundos, ¿verdad? No se la quitaron, Él la dio, ¿verdad? Porque está escrito también. Pero, él fue crucificado en medio de dos ladrones, ¿verdad?
pero antes de que fuera quitado de la tumba y los soldados hubieran echado a una fosa común su cuerpo junto con los malhechores, ¿verdad? Pues sucedió algo y ahorita vamos a estarlo viendo. Dice, cuando pidieron el cuerpo de Jesús, ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, ¿verdad? Eso está en el versículo 42 de lo que acabamos de leer, está acá. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, sí, es decir, la víspera del día de reposo, ¿verdad? Sabemos que es un sábado, le llaman el Shabbat, ¿verdad? En los judíos, en su idioma hebreo, ¿verdad? Sabemos eso. ¿Verdad? Es decir, la víspera del día de reposo, versículo 42, no harían falta más pruebas para demostrar que Cristo murió en la tarde del viernes, ¿verdad? O sea, quedó plenamente comprobado que nuestro Señor Jesús dio su vida, murió, ¿verdad? Él, o sea, quedó plenamente comprobado, plenamente del viernes. Los judíos eran más estrictos en la observación del sábado que en la de cualquier otra fiesta. O sea, para ellos sigue siendo, ¿verdad? No es que fue solamente en aquello, sigue siendo para ellos, ¿verdad? Un día, pues, grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos recibieron ese mandato, ¿verdad? No por nada, no por nomás, pues, quise decir, sino que, ¿verdad? El Señor, pues, sabemos que desde Abraham, desde Moisés, ¿verdad? No, creo que fue desde Moisés que fueron dadas las leyes, eso. Sí, la ley mosaica de Moisés. Sí, de Abraham fue la circuncisión, con Moisés fue el sábado y fueron todas las leyes, sí, todas las demás que vinieron. Pero ellos eran muy estrictos, ¿verdad? En cumplirlo, ¿verdad? O sea, no nomás, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? Se llegó el día sábado, no, ellos a cumplir con el Señor. Y para nosotros debe ser importante cumplir con lo que el Señor nos manda a nosotros ahora, ¿verdad? Y creo que lo importante de eso es que nosotros, ¿verdad? Debemos tener un día para el Señor. Y nosotros sabemos que aquí en la iglesia, gracias a Dios, el domingo se lo dedicamos al Señor por completo, ¿verdad? También se sabe que esto lo celebraron los antiguos cristianos, o sea, ellos lo hicieron así desde el principio, los apóstoles y los que los precedieron, los discípulos de ellos, y los que les precedieron, por el hecho de que nuestro Señor resucitó en día domingo, por eso se ha guardado el domingo, ¿verdad? Y sabemos que, ¿verdad? Y ahora sí que no va a decir con que nosotros, ¿verdad?, le dediquemos a Dios en este día algo especial, o sea, nuestra vida, ¿verdad? Aquí sabemos que hay 2 cultos, ¿verdad? Pero por decirlo, si nosotros tuviéramos la oportunidad de un culto, por lo menos, ¿verdad? Estaría todavía bien, pero si podemos a los 2, mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Dedicarnos al Señor, dedicar nuestra vida al Señor. Dice, no haría falta más pruebas para demostrar que Cristo murió en la tarde del viernes. Los judíos eran más estrictos en la observación del sábado que en la de cualquier otra fiesta. Por eso, aun cuando otro día era también fiesta, o sea, el día anterior era también fiesta, era considerado una fiesta, pero el sábado era más grande, ¿verdad? Día de la preparación, o sea, era el día de la preparación, o sea, era un día especial, o sea, el que no se preparaba no iba a estar listo para el día mayor, que era el sábado, ¿verdad? Era un día especial aún así, el día de la preparación. O sea, la celebración como víspera del sábado. Esto nos enseña a los cristianos que el día antes del domingo que nos reunimos para el culto y comunión, deberíamos ya prepararnos para una gozosa y provechosa celebración del día siguiente, ¿verdad? O sea, nos da a entender que nosotros debemos de prepararnos para este día, para este culto, o cultos, ¿verdad? Tenemos 2 aquí. Desde el día antes, ok, mis diezmos, por decirlo, ¿verdad? Mis ofrendas, ya las llevo listas. Pues ya planché mi ropa que me voy a llevar para mañana, por decirlo así.
voy a orar para estar listo, ¿verdad? Eso que es, de hecho eso debe ser antes de lo demás, ¿verdad? Primero que todo, la oración a Dios, ¿verdad? Sabemos que los judíos, sus momentos de oración también, estrictamente, a orar al Señor. De hecho, voy a traer a memoria el relato de Pedro, que estaba orando en el techo, que le fue mostrada la visión. Él estaba cumpliendo con Dios con la oración, o sea, él estaba en oración, estaba en comunión, no estaba perdiendo el tiempo, Pedro. O sea, como judío, pero ahora que judío que conocía a Cristo, él estaba en comunión con el Señor, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Nuestra comunión con Dios es algo muy importante, aún es más importante que las actividades que hacemos aquí adentro. Nuestra comunión con Dios es lo primordial, amén. Yo me recuerdo que le dije a mi hermano, porque él me dijo, no, dice, es que tú estás más cerca de Dios, algo así me dijo. Le dije, y por eso dice, pide por nosotros. Le dije, no, le dije, eso se llama intercesión. Le dije, y sí lo vamos a hacer, amén. Y para la gloria de Dios lo digo, ¿verdad? No para vanagloriarme yo, porque, ¿verdad? Pues todo es para la gloria de Dios siempre, amén. Y le doy gracias a Dios, porque el Señor está tratando con mi hermano menor, amén. Él tiene 20 años de edad, pero gloria a Dios, amén. Y eso fue un paréntesis, hermanos. Esto nos enseña que eso ya lo leí, el día siguiente, más aún la semana entera debería dividirse entre el fruto sacado del domingo anterior y la preparación concienzuda del domingo posterior, ¿verdad? Pues aquí da a entender algo, ¿verdad? Que, o sea, todo debe ser especial para el Señor, ¿verdad? Todo, la semana entera, o sea, se la debemos dedicar a Dios de alguna forma, ¿verdad? O sea, debemos de nosotros decir, Señor, aquí estamos, ¿verdad? Te dedicamos a ti, no solo este día, esta semana también te la dedicamos, amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es lo más grande que tenemos. Yo le hacía una pregunta a mis hermanos, ¿verdad? Porque trato de hacerle preguntas que tienen contenido teológico, ¿verdad? Por decirlo así. Yo les preguntaba, y ahí estaba mi mamá también, le dije, en qué parte de nuestra vida Dios no está interesado? No hay ninguna. Dios está interesado en todo de nuestra vida, en absolutamente todo, ¿verdad? O sea, en mi opinión, esa es la respuesta. Dios está interesado en todo, no hay ninguna parte de nuestra vida que se queda afuera. Todo Dios quiere toda nuestra vida entera quiere que se la dediquemos, amén. Eso que acabo, lo que vamos es introducción y punto 1, ahora vamos a pasar al punto 2, amén. Dice, ¿quién pidió el cuerpo de Jesús? José de Arimatea, eso debería ser una pregunta. José de Arimatea, miembro respetable del Sanedrín. Ahí estamos pasando al versículo 43, amén. Dice, del versículo 15 de Marcos, de lo que leímos, dice, persona de gran dignidad y distinción, pero más respetable todavía, porque también él estaba aguardando el reino de Dios. Quienes aguardaban el reino de Dios y esperan participar de los privilegios que el reino ofrece, se puede decir, deben mostrar su interés siendo valientes para defender la causa del Rey. El Rey es nuestro Señor Jesucristo, amén. Y José de Arimatea, ¿verdad? Él mostró su valor, ¿verdad? Él mostró un gran valor, ¿verdad? Porque él era respetable miembro del Sanedrín, o sea, era un honorable y respetable miembro del Sanedrín, ¿verdad? Él fácil se pudo haber hecho de la vista gorda, y yo no tengo nada que ver, pero sí, él tuvo el valor, ¿verdad? Porque él guardaba el reino de Dios, dice, o sea, él tenía la misma esperanza, se puede decir que nosotros tenemos, ¿verdad? De entrar al reino de Dios. Entonces él pidió el cuerpo a Pilato, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice aquí, deben mostrar su interés por la causa del Rey. Dios escogió a este hombre, a este varón, para este servicio singular al Señor,
cuando aún ninguno de los apóstoles pudo o se atrevió a hacerlo, ¿verdad? Porque sabemos que ellos huyeron, ¿verdad? Por eso el Señor mismo tenía a ese varón preparado, amén, para este servicio. Dios a todos nos tiene algo en especial, en diferente tiempo, ¿verdad? Y debe estar uno listo para ese llamado, ¿verdad? Sea poco, sea mucho, pero lo que el Señor nos llame a hacer, debemos estar preparados como este varón estuvo, ¿verdad? Él estuvo listo. Fue su momento, ¿verdad? Que a mí, yo estaba leyendo esto, estaba meditando, a mí me gustaría, cuando entremos al reino de los cielos, poder saludar a este personaje, ¿verdad? José de Arimatea. Ahí va a estar. Ahí va a estar, porque él dice, aquí dice la escritura que él aguardaba el reino de los cielos, o sea, él estaba en esa misma esperanza que nosotros tenemos, él la tenía también, amén. También Nicodemo, sí. José de Arimatea lo hizo, armándose de valor con una bravura de la que antes había carecido. Y eso está en Juan 19:38. No traemos tantos pasajes ahora, pocos, pero 19:38, Juan 19, el Evangelio según San Juan 19:38, y lo tengo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Antes vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, perdón. Vemos que ese José de Arimatea, ¿verdad? Fue usado, ¿verdad? Vimos aquí Juan expresa, ¿verdad? Que sí tuvo cierto, ¿verdad? Y secretamente, cierto temor, ¿verdad? Y fue secretamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Se lo dieron, ¿verdad? Le permitieron. Se lo concedió. Sí. Dice aquí, el verbo griego indica que se esforzó para atreverse. Aquí explica que cuando escribieron esto en griego, da a entender que él se esforzó, o sea, porque como dice Juan, sí tuvo cierto temor, pero se esforzó, ¿verdad? Y pues logró lo que se propuso, ¿verdad? Y pues podemos ver cómo Dios lo tenía preparado, porque se tenía que cumplir la profecía de Isaías 53:9, ¿verdad? Que acabamos de leer también, para que no lo enterraran en una fosa común junto con los ladrones, ¿verdad? Porque él fue dispuesto en su sepultura, dice la profecía, con los malhechores, mas en su muerte fue con los ricos, ¿verdad? José de Arimatea era rico y él se dio su misma propia sepultura, ¿verdad? Hay otros pasajes que explican eso, ¿verdad? Y se cumplió perfectamente la profecía de Isaías 53:9. Amén. La sorpresa de Pilato al oír que Jesús ya había muerto, el versículo 44, estamos llegando. El gobernador quería asegurarse de que el ajusticiado había muerto, pues habían pasado 8 horas escasas desde la ejecución, y la muerte tardaba ordinariamente mucho más en llegar, a veces 3 o 4 días. ¿Verdad? Y o sea, fue alguna sorpresa que se llevó Pilato, ¿verdad? Y cómo que ya murió. Pero yo me atrevo a creer que también era un poco un sentido de culpabilidad que tenía, ¿verdad? Porque él no lo halló culpable de nada. Él supo que él no era culpable de nada. Yo creo eso, ¿verdad? Que su conciencia, ¿verdad?, lo sobresaltó. ¿Cómo que ya murió? ¿Verdad? ¿verdad? Pues alguien que hace un mal, ¿verdad? No puede esperar que, ¿verdad? O sea, usted sabe, todo lo que uno hace malo, nuestro pecado, dice la palabra, nos alcanza, ¿verdad? Dios guarde la hora, amén. 3, quiso informarse del centurión, dice, a veces 3 o 4 días, por eso quiso informarse del centurión para ver
si era verdad. Ahorita estamos pasando al versículo 45. El centurión presente cuando Jesús dio el cuerpo. expiró. Vamos a ver, anterior a los versículos que leímos, Marcos 15, 37 y 39. Marcos 15, versículos 37 y 39. Aquí está. Sí, dé la lectura, hermano. Mas Jesús, dando una gran voz, Inspiró. expiró. Entonces el velo se... Dale, brother. Entonces el velo del templo se rasgó en dos y de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había inspirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Sí, lo importante es que, o sea, ver aquí cómo el centurión que estaba frente a él viendo, o sea, él vio, ¿verdad? O sea, y eso es lo importante, que se cree que ese mismo centurión es al que le preguntó Pilato, ¿verdad? Y el centurión estuvo presente, él vio cuando Jesús expiró, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo expiró, él vio, y entonces Pilato le preguntó para ver si era cierto, y él dijo que sí, ¿verdad? Él dio testimonio, sí, sí es cierto. El centurión estaba frente de él. Sí, sí, amén, y sí cierto, y a ver, ¿qué dice aquí? Hubo en ello una providencia especial de Dios para que nadie dijera que le habían enterrado vivo o que José hizo que le descolgaran vivo para tratar de reanimarle y que llegara a sospecharse que la resurrección de Cristo había sido una farsa, una impostura, dice aquí, pero, ¿verdad? O sea, el centurión dijo, ¿verdad? Y vio, o sea, estuvo de frente, y no solamente él, ¿verdad? Hubo muchos más que lo vieron, ¿verdad? Pero oficialmente el centurión que estaba a cargo vio y dio fe, ¿verdad? Sí, ya Ya murió. ya murió, Inspiró. amén. Había sido una impostura, pero no fue así. Así es, o sea, se podría dar a entender, porque pensemos en esto. José de Arimatea era una persona respetable, ¿verdad? Se podría creer. Bueno, tomó ventaja de su autoridad y antes de que, pero no, el centurión dio fe y no solamente él, ¿verdad? Hubo muchos que vieron bien claramente lo que pasó. Así es como la verdad de Cristo adquiere confirmación, a veces de parte de sus propios enemigos. Amén. Y sí, vemos, ¿verdad? Que pues realmente el centurión, ¿verdad? No estaba de parte de Cristo, ¿verdad? Él estaba para confirmar que él iba a padecer o que iba a dar su vida, ¿verdad? Amén. No leí todo y por eso me traje este libro también. Amén. Porque sigue hablándonos. Dice, el centurión que mandaba el destacamento de soldados y había supervisado la ejecución de la sentencia quedó convicto y confesó de que Jesús era el Hijo de Dios. Versículo 39. A ver, ¿sabe qué? No estoy leyendo donde debo, pero sabemos que es parte de lo mismo. Pero, porque está cerca de ahí, donde es aquí, dice, ¿cómo fue sepultado el cuerpo de Jesús? Pilato dio permiso a José para que se llevase el cadáver y hacer con él lo que le pareciera mejor. Vemos a continuación que José compró una pieza nueva de lino para envolver el cadáver, cuando pensaríamos que un lienzo viejo habría sido suficiente para tal menester, pero el respeto al maestro sugirió a José envolverlo en un lienzo nuevo, así como iba a sepultarlo en el sepulcro también nuevo, o sea, nadie había sido metido ahí, ¿verdad? Hay algún pasaje que dice eso y pues no lo tengo ahorita, debo ser honesto. Pero dice, descolgó pues el cadáver y lo envolvió en el lienzo
Ese es el versículo 46. Como quien envuelve un tesoro de grandísimo valor. Dice, por Juan 19, 39, 40, sabemos que en esta tarea, como en la de embalsamarle, le ayudó quien mencionó el hermano Nicodemo, el cual recordaría quizá lo que el Señor le había dicho. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, Juan 3:14. Pero vamos a leer Juan 19, lo que acababa de mencionar, 39 al 40. Porque sabemos que los 4 evangelios son parte de lo mismo, ¿verdad? Y pues tiene uno que consultarlos. Juan 19, 39, 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, o sea, no era poquito. Nosotros sabemos lo que es una libra, ¿verdad? Y sabemos que 100 libras es un aproximado de 50 kilos, y 1 kilo es mucho, ¿verdad? O sea, era muchísimo, no era poquito. Era muchísimo, ¿verdad? Las especies, o sea, para ellos el Señor, para ellos dos, el Señor, o sea, como decía este libro, era un tesoro grandísimo, ¿verdad? Y ellos dieron lo mejor que tenían, ¿verdad? Y pues para nosotros nos es bien darle al Señor lo mejor que nosotros tengamos de nosotros, ¿verdad? Sabemos que no son los únicos que hicieron grandes cosas por el Señor. Sabemos que también la mujer que decían que era pecadora, ¿verdad? Y que se sabía que era pecadora, ¿verdad? Pues todos somos pecadores, ¿quién no, verdad? También trajo un perfume de nardo puro y se lo derramó a los pies del Señor, ¿verdad? No han sido los únicos, aunque ellos fue algo muy especial que hicieron. José de Arimatea y Nicodemo se unieron, ¿verdad? Y cada uno hizo su parte, amén. Y sí, así también nosotros cada debemos hacer nuestra parte, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿quiere comentar? No, nomás quería hacer una pregunta. Como en el capítulo de Mateo 28, ¿no? Sí. 20, capítulo 8, 28, ¿no? Dice que, bueno, yo no sé la respuesta que darán ustedes a los testigos de Jehová. Cuando Cristo le reprendió al hombre que tenía el espíritu, que se metió al cerdo del puerco, ¿no? Entonces, la respuesta para ustedes, a los testigos de Jehová, ¿cuál respuesta le darían ustedes ahí en ese cuando dicen que no comen carne de puerco porque los demonios tenía demonios los puercos? 8:28, miren. ¿Cuál respuesta pudieran dar ustedes para a esta gente que es? Mire, yo cuando personalmente, ahí esto es solamente cada quien va a tener su respuesta, ¿no? Pero a mí me gusta leerles a ellos de puros versículos que hablen de la salvación y preguntarles que por qué no enseñan ellos eso. La salvación es lo más importante, el tema más importante que nos incumbe a nosotros. ¿Por qué ustedes no enseñan de la salvación? Y entonces, a mí me gusta hablarles de los versículos que hablan qué es lo que lo puede hacernos salvos. Juan 1, 11 y 12. Romanos 10, 9 y 10, que dice, si haces estas cosas, si tú recibes a Cristo, eres hijo de Dios, dice en Juan, ¿verdad? Lo estoy parafraseando, pero lo tiene que leer uno. Y Romanos 10, 9 y 10 dice, hay que confesar a Cristo como Señor, principalmente como Señor. O sea, la salvación es un regalo que Él nos da por confesarlo como Señor, ¿verdad? Y comportarnos como Señor. O sea, a mí me gusta presentarles el plan de la salvación a través de sus propias... Entonces, lo único que yo digo, No, o sea, hablar de otros temas no es tan importante como el tema de la salvación. Entonces, la respuesta que yo les di, está bien, yo estoy de acuerdo. La carne de puerco no es muy, digamos, para algunos, ¿no? Para algunos, pero... No es muy Pero también hay pasajes de la Biblia, y creo que el que mencioné yo de Pedro, donde él estaba orando, que dice que el Señor hizo limpios todos los alimentos. Marcos dice que todo lo que el Señor hizo es bueno. Nada más para darle respuesta a su pregunta es de que eso fue en una ocasión que pasó con un endemoniado.
Pero no quiere decir que los puercos tengan demonios. Eso no es así. O Eso sea, fue miren, en un tiempo específico. cuando lo meten a usted, disculpe, hermano, termine mejor. Sí, fue en un tiempo específico que pasó eso, que ellos le dijeron a Jesús, déjanos ir allá a aquel lado de pueblos. Bueno, vayan, pero salgan de él. Y se fueron y los puercos se desbarrancaron y murieron. Los demonios tuvieron que volver a su lugar de tinieblas. Ellos no están en los cerdos. Ahora, nosotros comemos cerdo, comemos puerco porque es rico el puerco. Nada más que sabemos que es dañino comer con exceso. ¿Sí? No es que el cerdo tenga demonios. Yo con la misma Biblia le contesté, en la misma Biblia, ¿no? Vamos a hacer algo. Yo estoy de acuerdo que la carne de puerco no es muy, para algunos no pueden comer, porque Sí. debemos cuidar, ¿no? Depende, pero ahora, vamos a hacer algo. Yo no voy a comer carne de puerco. Ustedes no toman agua. ¿No toman agua? No, porque no van a tomar. ¿A dónde se fueron los cerdos? Al agua. ¿Y dónde se fueron? Al agua. Entonces, ahora los cerdos no se quedaban en los cerdos, se quedaban en el agua. Sí, o sea, Los cerdos salieron. es lo que pasa, no se Esos puede ir a ahogaron, los se extremos, murieron. pues. Entonces dije, pues ustedes no toman nada, yo no como carne de puerco. No, pero que con la misma Biblia, ¿verdad? Es que, mire, eso es, El agua no se queda. lo están metiendo como en una burbuja para que usted no pueda salir de ahí. Por eso usted debe de romperla con un martillito la burbuja o hasta con la boca. Y se va a los pasajes que le digo, que hablen de la salvación. Ahí, Sí, porque esos son temas en donde uno pierde su tiempo. sí, o sea, Uno pierde tiempo discutiendo asuntos que no tienen nada que ver con la salvación. dígales usted, cuando le digan, mire, a mí lo único que me interesa es la salvación. ¿Por qué? Porque quiero que mi alma se salve. Si me hablan de eso, de la salvación, pero si no, ¿verdad? Ya se han modificado mucho ellos también. Sí, o sea sí, que no. ya también creen en Cristo y todo. Antes Sí. no creían nada de esto. Creen en Cristo, pero no como bíblicamente, Como nosotros. O desafortunadamente. sea, yo les digo, ven, entrégate al Señor y serás salvo. Y Él está, o sea, a mí me visitan mucho, Mm, que les gusta hablar conmigo. Bueno, aquí está, bienvenidos aquí. Digo, pero yo desde el principio le dije, entrégate a Cristo y serás mi hermano. De otra manera, tú esperas que yo me vaya a tu iglesia y yo espero que tú te vengas a la mía. Y con hechos de la Biblia, yo te estoy diciendo una verdad. No puede ser más el Hijo que el Padre. El Padre y el Hijo uno son. Punto y- Una de las preguntas que a ellos los atormenta mucho es que usted les pregunte, ¿ya recibieron a Cristo como su Señor y Salvador? No, ¿Les ni- gustaría ni hacerlo? oran, ellos no saben. Eso los atormenta mucho a ellos, mucho. Si usted les dice eso, y les dice además dónde dice que hay que recibirlo, hay dos cosas que pueden suceder, o lo aceptan o corren. Sí, se corren. A mí se me han corrido. Sí, dice, no, tenemos algo que hacer. No, le digo, escuchen. Y si se van, nuestra responsabilidad es interceder por ellos, ponérselos en las manos de Dios. Sí, ¿verdad? exactamente. ¿Verdad? No desecharlos nosotros, como decir, no, Señor, ya hemos hablado tu palabra, en el nombre de Jesús ten piedad y misericordia de ellos, ¿verdad? Porque son almas, aún así son almas, ¿verdad? Que necesitan de Dios, igual que todos nosotros. Nosotros debemos escucharlos a ellos primero. Sí, Que ellos descarguen todo lo que llevan. Dios tienes es lo razón, que hace. hermano, tienes razón. Pero ellos no predican el Evangelio. No. Porque yo después les abro la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 15, o la primera, no me acuerdo. Y ahí es donde expresa el apóstol Pablo todo lo que es el Evangelio. Es la predicación de la palabra. Y ellos no predican eso. Entonces, cuando uno comienza a bombardearlos con la palabra de Dios y a expresarles lo que es la salvación, ellos no lo resisten. No lo resisten porque no sí. tienen argumento. Entonces luego hacen por escabullirse y dicen, no, ya nos vamos. Digo, no te vayas, le dije a una señora un día, no te vayas, espérate. Cristo te ama. Sí, ven, acepta a Cristo. O sea, uno les debe de predicar a ellos el Evangelio. Ese es el mandato de nosotros. Sí, por eso. Pero nosotros como cristianos siempre debemos de tener el sartén por el mango
Para Ya- predicarles a ellos el evangelio. Ya van 45 minutos, hermanos, pues. Un aporte, Pastor Ricardo. Un aporte, bueno, en cuanto al tema, porque se fueron, Sí, hubo nos dos temas. salimos así, pero en cuanto a lo que estábamos estudiando clase. ahorita acerca En cuanto a de la clase de la sepultura de nuestro Señor la Jesucristo. sepultura de nuestro Señor Jesucristo, bueno, hay varias cosas bien importantes. Cuando Cristo muere, el cuerpo de Cristo no vio corrupción, o sea que no entró en un estado de descomposición. Ahora, cuando vienen hay algo bien importante, que cuando vienen las mujeres, hay mucha gente que se nos olvida que Cristo no se quedó en la tumba, que Él resucitó. Las mujeres, después que Cristo fue sepultado, que resucitó, vienen unas mujeres precisamente con esas hierbas para embalsamarlo. Entonces vienen esas mujeres preguntándose una a la otra, ¿quién nos va a quitar la piedra? ¿Quién nos quitará la piedra? Ellos traían las hierbas. ¿Para qué traían las hierbas? ¿Para ponerlas en dónde? En el cuerpo. En el cuerpo. Estaban pensando que estaba muerto. Se les había olvidado que les había dicho, el domingo yo voy a resucitar el tercer día. A ella se les olvidó. Entonces cuando uno carga todavía los problemas, carga uno esas fragancias, esas hierbas, muchas veces a uno se enfoca mucho en los problemas y se nos olvida que Cristo resucitó. Cristo no está muerto, Cristo está vivo y está con nosotros y Él no nos ha abandonado. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, una promesa. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén, pues. Quise aportar, pero Sí, no, se nos fue el tiempo. es parte de lo mismo, pues. ¿Verdad? Pues las preguntas del hermano, ¿verdad? Para eso estamos, ¿verdad? Para ayudarnos unos a los Claro, otros, claro. ¿verdad? Y pues, gloria a En Dios. cuanto a lo que dijo el hermano, les recomiendo, apunte esta cita. Segunda de Juan 2, segunda de Juan 1:10, capítulo 1, versículo 10. Apúntala y vaya para... Segunda de Juan 1:10, nomás En tiene un Juan. capítulo, ¿verdad? Apúntala, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10, es importante. En cuanto a las que vienen con otra doctrina. Oh, sí, porque ¿Mm? yo también pensé en ese tema, pero Segunda de Juan, ¿qué? 1:10. 1:10. Se va demasiado rápido el tiempo. Y léalo. 1:10. Eso se refiere a todos los que vienen con otra doctrina. No se les puede decir bienvenido. Ahí está. Gloria a Dios. Amén. Sí, hermano. Nosotros predicamos a Cristo. Yo te voy a hablar de Cristo. ¿Quieres pasar? Yo soy cristiano. Una- Otros se van. Una de las cosas que yo escuché el otro día acerca de confraternizar, debe tener uno cuidado, ¿verdad? No debe aceptar cualquier doctrina, ¿verdad? También, o sea, como lo que está hablando Ricardo y el hermano, ¿verdad? O sea, no podemos recibir cualquier doctrina, es a lo que se refiere. Tenemos que tener mucho cuidado, tiene que ser bíblica. Por eso es de que en este caso nosotros tenemos que tomar el control, no ellos. No ellos. Nosotros tenemos que tomar el control. Cuando ellos llegan a nuestra casa, déjenlos que hablen, pero después tome el control usted y predíqueles. Amén. Eso es lo que hay que hacer, tomar el control. Gloria a Ellos Dios. ya hablaron, bueno, yo te escucho, pero después me vas a escuchar también. ¿Ok? Y tomar el control. Que ellos, o sea, nosotros debemos de tomar la autoridad, porque Cristo es quien mora en nosotros. Amén. Yo esto lo voy a subir a YouTube. Gracias, hermano. Y me gustaría que lo vieran bellos, ¿verdad? Y vieran que ¿verdad? No los aborrecemos, sino que los amamos, ¿verdad? Y queremos que se acerquen a Dios. Amén. Pues vamos a orar, hermano, porque ya pasó el tiempo. Sí, Señor. Bueno, vamos a orar para pasar al templo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque nos has permitido, Señor Jesús, aprender de tu palabra, Señor. Te rogamos que sigas trayendo con bien a los hermanos que aún vienen en camino, Padre. Sí, Llévanos con bien al santuario. Te pedimos por el culto, Señor, que estaremos celebrando en unos instantes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Saludamos.